Las mujeres han librado muchas batallas y aún continuamos librándolas en busca del respeto y la igualdad como seres humanos que somos. Son muchos los frentes que las mujeres cubren y que han tenido que sobrepasar: la sexualidad, la igualdad salarial, el abuso, los maltratos, el acoso y hasta la lucha por la educación de sus hijos. Así es, Lieter. Por eso nos acompañan hoy dos mujeres que se dedican a educar sobre todo de estos temas. Les damos la bienvenida a Sofía Herrera y Clara Senior, médicos y sexólogas clínicas. Bienvenidas. Gracias. Qué Yo sé placer que estar acá. Presentarlas, la nomenclatura es un poco larga, pero ¿cómo les gusta que las presenten? Como lo hiciste, está perfecto. Ok. Perfecto. Y agradecidas por esta oportunidad, porque esto es un tema tan tabú. Sí. Nosotros tenemos más de 20 años dedicadas al tema de la salud íntima y sexual femenina y hemos visto cualquier cantidad de cosas en nuestros consultorios y decidimos salir del consultorio y empezar a dar charlas, conferencias y nos atrevimos a incursionar en las redes sociales Muy como bien. influencers. Ok. Bueno, porque ahora nos llaman así, porque cuando hay mucha gente en las redes, pues así nos llaman. Pero más allá de eso, yo creo que es influir positivamente en la parte educativa, dejarle algo en el corazón de la gente y entender que la sexualidad, uno, tiene que dejar de ser un tabú. ¿Todavía lo es? Todavía lo lo es? es. Sí, señor. Y Yo por el pensé- otro ay, sí, lado, estaba de también acuerdo se que va todavía a lo extremo del libertinaje. Mi papá siempre me decía, una cosa es libertad y otra es libertinaje. Y tenía razón, yo en ese momento me molestaba porque yo estaba adolescente, pero hoy digo, sí, o la mayoría de las vertientes, obviamente hay gente seria, pero mucha gente o da educación básica, inentendible para nadie, Poco útil. poco útil, o se van al extremo de querer irse al libertinaje y vender la sexualidad como, bueno, como los conejos, pues por decirlo de Pero alguna vamos a manera. entrar en un poco de polémica hablando con el tema de la educación. ¿Ustedes creen que la educación sexual se debe hacer en la casa o en la escuela o en ambos lugares? Claudia, yo soy Candela. partidaria definitivamente que la educación sexual tiene que iniciar en casa, mantenerse en casa durante todo el tiempo. ¿Por qué? La escuela te puede dar un currículum muy puntual de anatomía, de funciones, pero la escuela no te puede dar algo muy valioso que se da en casa, que se da en la familia, porque es algo muy individual en cada familia, que son la impresión de valores y creencias dentro de esa educación sexual. Porque tú no puedes explicarle a un niño cómo nacen los niños cruda y tajantemente, porque tienes niños de diferentes edades, niños con diferentes creencias, niños que tienen implícita religión en su casa. Entonces yo creo que eso es un tema que la familia tiene que abordar y por eso Clara y yo siempre abogamos en nuestra comunicación a hablarle a los padres, a que se eduquen ellos primero, para que luego ellos aprendan a transmitir de forma adecuada las cosas que los niños necesitan saber a la edad que necesitan saber. ¿Y cuál es la edad que necesitan saber? A todas las edades. Fíjate. Porque cuando estábamos hablando y preparando el programa, yo le decía a la abogada Claudia que yo hablo con mi hija ¿Tú de tienes sexualidad. niños? Yo tengo una niña ¿De qué edad? de 8 años. Ok. Pero le Yo dije, tengo una de 14. empecé a hablarle de sexualidad con 4, porque salimos bien. con unos amigos qué le decía? que son gays, íbamos en el carro y ellos se dieron un beso. Y mi hija dijo, ¡hey, los hombres no se besan! Y yo le dije, ¡hey, cuidado, Paula! Los hombres sí se besan. Hay hombres que sí se besan. Y ahí comenzó mi explicación simple para que su mente de 4 años pudiera entender Correcto. que hay hombres que sí se besan, aunque papá no besa a otros hombres. Correcto. Entonces, mi mujer me abría los ojos, mi mujer que es médico, pediatra, porque es un tema complicado, y me decía, dale, sigue, porque además siguen preguntas. Y la abogada, cuando hablábamos de este tema, me decía, bueno, es que la escuela también tiene que jugar un papel importante. Yo creo que la escuela sí, y como ella lo estaba mencionando en su currículo, porque también estamos viendo que hay casas que son muy extremas, que hay casas que siguen siendo muy cerradas, que este tema no se va a tocar, y entonces, ¿cómo tú llegas a esos niños? Si tú quitas del currículo, corríjanme ustedes, pero a mí sí me preocupa porque yo en mi casa no tengo ningún problema, yo me siento con mi hijo y yo le explico en su momento cada cosa. Pero ya tu hijo es un y hombre. así tiene, Ya tu bueno, hijo no es es un un hombre, hombre. es un adolescente porque tiene 14 años. Sí, pero es inmenso, más alto que yo. Pero igual, a Pero esa edad no, tienen no. muchas dudas. Yo tengo 3 varones y todos preguntan. Sí hay una parte que hay que dar en el colegio, pero como decía la doctora Sofía, existen valores
que el colegio no me puede quitar el privilegio como madre, como parte de la sociedad, como padre, de decirle, porque si bien es cierto que para ti está bien y es normal y es algo que tenemos que aceptar, de repente te vas a encontrar con una familia que tiene una religión especial y no te pongamos ni siquiera en el área de sexualidad. Vámonos a una cosa que no sea tan álgida. Una persona que es testigo de Jehová, que no está de acuerdo con que le hagan una transfusión. Tú tienes que respetar eso. Tú no puedes llegar de afuera y decirle, usted tiene que aceptar la transfusión. Esa es su creencia, es su religión. Tú le das las explicaciones Pero es que también, doctora, válidas. preparamos a los niños para vivir en sociedad. Claro. No preparamos a los niños para vivir solamente en casa. Nosotros- Entonces, mi casa es una casa cristiana conservadora, pero mi hija vive en una sociedad. Claro. Entonces, no puede salir que después diga, bueno, pero Y desde lo el que me dice, mi papá me dice una cosa, pero la realidad es Correcto. otra. Y los niños cuando escuchan el mensaje, ese mensaje de diversidad, cuando lo escuchan dentro del núcleo familiar, de la forma en que la familia se comunica, lo entienden mejor y son más empáticos y se evitan los extremos de los dos lados. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, yo definitivamente creo que sí, tenemos que empezar a hablarle, no desde los 4, sino desde los 2, señores, porque te digo algo, hablar de sexualidad no es hablar solamente de orientación, de género o de coito sexual, de pene y vagina, no. Hablar de sexualidad empieza desde cuando el niño está aprendiendo a decir papá y mamá, tú le tienes que explicar a ese niño o a esa niña que el hombre, que eso que está ahí, cuando ve a un papá, se llama pene y no chihui, chichichichi. Y que eso que está ahí se llama vulva. No, y la relación de los se llama colores, la relación chucha. con los colores. Correcto. Mi hija, Entonces uno va moderando la información. Pensábamos que era varón. Y el cuarto lo pintamos de azul. Y después nos dijeron, es hembra. Vivíamos en Cuba. No había para poner otro color. O sea, bueno, pues esta niña crecerá en un cuarto azul. Y la gente me decía, ay, pero es que es niña. ¿Te acuerdas? Y no pasa Y nada. le digo, no bueno, ¿y qué pasa pasa? nada. Con que crezca con otro color. Hoy tengo una Correcto. camisa rosada. Bueno, ¿Por qué nuestra sociedad ha enmarcado los colores con sexualidades, con género? Yo ¿Por qué? esa parte sí mira, no te la sé el por qué, explicar. no sé, Los pero colores. definitivamente esos estigmas de asignar un color o una actitud o una expresión al género forma parte del movimiento tan extremista y de rechazo que hay hoy en día. Tenemos que entender que somos seres humanos diversos. Cuando nosotros nos formamos en el útero de nuestra madre, si tú vas a ser un varón, ¿verdad? El proceso normal es tu exposición en útero, es a hormonas masculinas, y tu desarrollo como embrión va a ser hacia lo masculino y el cerebro no escapa de eso. Los hombres y las mujeres pensamos diferentes porque estamos expuestos en útero a una cantidad diferente de estrógenos o testosterona. Eso está demostrado por resonancias magnéticas, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, siempre va a haber diferencias. Últimamente la ciencia está puesta contra la Bueno, pared. eso es verdad, eso es Últimamente, verdad. cada vez que pasa el tiempo No es hablemos- más puesta no la hablemos ciencia de contra la pared. eso. ¿Por qué no podemos hablar de esto? Estamos en un país libre. No hablemos de eso si te vas a referir al COVID, que está controversial en ese tema. La No me ciencia. cambie el tema que puede No te estar- lo quiero cambiar, pero lo que quiero decir es que es algo totalmente natural que una persona que nace biológicamente como un hombre y se expresa de repente de una forma más delicada que otros hombres, eso no tiene por qué verse diferente. Yo te pongo mi caso, yo cuando era pequeña, yo es lo que llaman tomboy aquí. ¿Tomboy? Sí. A mí me gustaban todas las actividades de hombre. Y yo jugaba todo el tiempo con los hombres. Y carritos, y me montaba y me subía y para acá y para allá. Gracias a Dios crecí en un núcleo familiar donde no coartaron mi expresión. Y yo estoy bien definida en mi género, acorde con mi cuerpo, pero no he coartado esa expresión. Entonces, hay diversidad en el ser humano, hay diversidad. Y cuando tú la entiendes de forma adecuada y los padres se educan y la entienden de forma adecuada, el mensaje se lo transmite mejor a los niños. Bueno, y fuera de la sexualidad, ¿creen que la virginidad sigue siendo un tabú? En algunas sociedades sí. Y a mí me gusta decir que la virginidad, que es que hay un término, la virginidad para mí no existe.
¿Cómo que no existe, doctora? Está también poniendo a la ciencia contra la pared. No, dime, ¿qué consideras tú que es virginidad? Hay muchos, ¿Qué te tipos, hay enseñaron? muchos tipos de virginidades. ¿La mental? Hay una virginidad mental, claro que sí. Pero la virginidad desde el punto de vista sexual. Cuando nos Sexual, iniciamos en exacto, algo, sí. somos vírgenes en algo. Iniciamos, Cuando mira nos qué bonito. iniciamos. Esa palabra. Iniciamos, me gustó. Cuando nos iniciamos en algo. O sea, yo, por ejemplo, me voy a lanzar en paracaídas. Soy virgen en paracaídas. Ok. Nunca me he tirado. Correcto. Me dicen, bueno, pues hoy te toca, ven para abajo. Ok, pero ¿cuál es el constructo social que se ha creado alrededor de la virginidad? Dígamelo Que usted. la mujer pierde la virginidad, no se inicia en la sexualidad. Ok. O sea, pierde. Y cuando nadie quiere perder, entonces, ¿qué pasa con la mujer que pierde la virginidad? O sea, ya la nomenclatura la está Ya te poniendo estoy en un poniendo lugar en desventajado. esto es pecado. Ajá. Para empezar, que le endilgan la virginidad a una telita que está en la entrada de la vagina que se llama himen, pero resulta que hay mujeres que nacen sin el himen. Entonces, ¿qué son Que la- esas mujeres? no son Y otras se los quieren poner. Otras se lo quieren poner. Depende Entonces van de a la ser- sociedad donde entonces viva. van Pero a ser- operan, entonces van ¿cómo a ser hacemos con vírgenes. esa? Ya se volvió virgen otra vez. Entonces, Tengo definitivamente, una amiga que se fue al Medio Oriente y pidió una reconstrucción de himen porque quería escalar en esa sociedad y no era bien vista que llegara. ¿Que le hacen una inspección? No, se opera y se lo reconstruyen. Y para entrar a la sociedad la mandan al ginecólogo para revisar. No, porque tenía aspiraciones con Sentimentales. hombres de esa cultura donde no estaba bien visto que llegara, digamos, con eso. Imagínate una niña que haya nacido sin el himen. Y hay Que las límenes hay. hiperlaxos, además, que no sangran con la primera relación sexual. Y que el tipo, porque no tiene otro nombre, decirle, ¿cómo le voy a decir a un hombre que te maltrata por decir no eres virgen porque no sangraste? Sí, pero ¿no creen que ese ya es un tema también que ha pasado un poco de, Sí, de- eso de- ya- de época? eso ha Bueno, pasado Hoy en ahora día nadie valora- el tema de la virginidad ha perdido como lugar, ¿no? Ha perdido lugar, gracias a Dios, y yo creo que yo definitivamente apoyo que las parejas y las personas que quieren compartir antes de dar un paso tan importante como de repente una unión matrimonial o una convivencia, experimenten la sexualidad, porque la sexualidad definitivamente es igual que cualquier conducta humana. Uno aprende a caminar caminando. Uno aprende a manejar un carro practicando. Uno no sale de primero ras como Schumacher o Schumacher. Sí, Schumacher. No. No, Schumacher hace rato lo sabe, Schumacher, está enfermo. pobrecito Schumacher. Pero ¿cómo alguien... Hamilton, cómo- Hamilton, Hamilton, que es más Hamilton. reciente. ¿Cómo alguien agarra experiencia en una conducta practicándola? ¿Cómo alguien... usted está incitando aquí a que practiquen deliberadamente para que encontrar conozcan. experiencia. Yo estoy incitando a que se conozcan su sexualidad, que exploren qué les gusta, qué no les gusta, pero de una manera responsable, con consentimiento, sin afectar al otro de forma negativa. ¿Y cómo aprendo Porque eso? ¿Cómo aprendo es la eso? única forma de tú... ¿Hay algún de tú libro? llegar- ¿Dónde lo busco? Sí hay, de tú llegar a tener No es para satisfacción. mí, ya tengo 42 años. Hay Hay uno Algo me para ti que vas a he necesitar aprendido. para Sí tus hay. hijos. La Sí. doctora Sofía escribió un libro Sí. que se llama Tu Así que- Cuerpo. Ok. Y lo consigues en Amazon. Pues arriba, a Y buscar. habla de Buscarlo. todas las fases que pasa el cuerpo de la mujer desde que nace hasta el envejecimiento. Y cualquier padre que sea padre de una niña tiene que leerlo, Tiene igual que una madre Ya o sabemos. una niña. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Este es un tema que da para Gracias. mucho. Esto van de nuevo. Vamos a tenerles que volver a invitar porque realmente es muy interesante sus opiniones, pero se nos agotó el tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Y a ustedes les recuerdo que para cualquier consulta sobre inmigración, llámenos a Cañizares Logrus. Ahí estamos listos para atender todas sus preocupaciones. Ya regresamos.